Hola chicos, buenas. Pues vamos a continuar con la parte de hacer la petición hacia la API y podamos traer unos datos, ¿no? Desde cualquier recurso externo. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser construir le vamos a llamar un hook. Primero vamos a analizar un poquito qué es un hook, este, y en base a eso pues ya vamos a construir, vamos a ponerle React Hook. Y de esto funciona tanto para React Native como para React solo, ¿no? De hecho, es una implementación. Básicamente nacieron en la versión 16.8, son relativamente nuevos. La versión actual de React, que es la 18, acaba de salir hace como un mes y me dice que me permiten usar el estado y otras características sin necesidad de escribir una clase. Entonces, básicamente nosotros vamos a poder encapsular cierta parte de un código y la vamos a poder reutilizar en diferentes elementos o en diferentes componentes y de una forma más fácil y más sencilla. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un pequeño ejemplo en donde tendríamos un, eh, un hook que ellos crearon que se llama useState, y este useState básicamente a mí cuando yo eh, le doy clic a un botón va a actualizar el estado. Les había mencionado antes que en React nosotros no podemos, por ejemplo, asignarle algo así como count más igual count más 1, porque no podemos hacer una asignación porque estamos mutando el estado. Entonces eso lo tenemos que hacer a través de los hooks useState. Hay otro hook que se llama useEffect, pero pues básicamente nosotros podemos crear nuestros propios hooks personalizados. Llevando la problemática a lo que estamos realizando, van a tener ustedes una situación en donde vamos a requerir hacer diferentes peticiones hacia una API. Por ejemplo, tenemos la página de Pokémon API. Ok, no quiere trabajar hoy. Ahí está. Y por ejemplo, si nosotros damos clic aquí a Dito, estamos haciendo una petición. Si yo cambio a Pikachu, estoy haciendo otra petición. Si yo, por ejemplo, cambio, en lugar de ponerle el ID, no pongo nada, obtengo en este caso otra respuesta. Entonces, para no estar programando todo un objeto que haga muchas cosas, le voy a crear un objeto, una API, en donde yo únicamente le voy a pasar por parámetro, en este caso la URL, que es el endpoint que yo voy a consumir, y todo ese proceso se va a hacer en un hook y me va a retornar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, esto, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a consumir. Entonces, bien, anterior a eso, nosotros habíamos trabajado con el Navigation Drawer, pero no sé a cuántos de ustedes les haya funcionado. Entonces, voy a comentar el código del Navigation Drawer y me voy a quedar únicamente con el Navigation Tab de momento, ¿vale? Para que podamos hacer la integración. Entonces, pues nada, voy a continuar y vamos a comenzar ahora sí. Lo siguiente que voy a hacer va a ser crear dentro de la carpeta src una nueva carpeta que se llama hooks, sobre todo para darle estructura al proyecto. Ya vimos que dentro de navigation van los elementos de la navegación, dentro de screens van nada más las páginas de vista o las vistas. En componentes todavía no tenemos nada, pero aquí irían los componentes, y aquí en los hooks ustedes deberían de integrar todos los hooks que vayan a desarrollar. Entonces voy a crear un hook que se llame API. Entonces voy a crear una nueva carpeta que se llame API
y dentro de esa carpeta API voy a crear el hook, ¿vale? Para indicar que pues ese hook va a ser. La estructura del hook es algo similar a lo que hemos estado manejando del componente. Con la diferencia de que los hooks deben de comenzar con la palabra use. Entonces, como voy a trabajar con una API, pues el hook lo que va a hacer es consumirme una API. Posteriormente, necesito obviamente, no, aquí no tenemos un return porque regularmente los hooks no son cosas que renderizan información como si son los componentes. Acuérdense que nosotros aquí tenemos el return y en todo lo que hemos estado haciendo manejamos el return. Aquí en el hook no, regularmente trabajamos con datos, operaciones y lo que retornamos son los resultados de esas operaciones. Entonces aquí le vamos a poner export default use API, que es el hook, y es por esta razón que nosotros no vamos a hacer un return dentro del hook. Ahora, habíamos mencionado que dentro del hook nosotros es como que algo que suple a la clase. Vamos a suponer, si lo quieren ver de grosso modo, use API es mi clase y dentro de mi clase yo voy a poder acceder a cosas. Ahorita yo necesito crear un método o una función que me haga la petición hacia la API. Entonces le voy a poner get request, ¿no? Voy a crear una variable que se llame get request y dentro de ese get request yo voy a inyectar toda la lógica que lleva esta petición. Ahorita pues realmente no he podido explicar qué son los métodos que nosotros estamos utilizando dentro de la API, pero podemos utilizar post, put, patch. Entonces, fácilmente podría hacer yo, por ejemplo, un método que sea, por ejemplo, get post request, en donde yo quisiera, por ejemplo, hacer una petición de tipo post hacia la API si yo quisiera inyectar cosas y bueno, mandaría a llamar el hook y ya tendría acceso tanto al método getRequest como al método postRequest como a todos los métodos que yo quisiera, ¿no? Entonces lo voy a dejar comentado solamente para que sepan que puede ser, pero nos vamos a enfocar en el getRequest porque de momento es el único que vamos a utilizar. De ahí en fuera vamos a recibir como parámetro una URL y pues vamos a procesar toda la respuesta. Ya vimos nosotros que la respuesta la vamos a encapsular dentro de un try catch para verificar si nosotros tenemos errores, y dentro del try catch le voy a poner console log, voy a poner error y pues básicamente el flujo y todo lo que necesito debe de estar aquí. Entonces voy a procesar la respuesta, le voy a poner let response y voy a hacer la petición fetch y voy a poner aquí la URL. Es decir, aquí yo estoy haciendo la petición de lo que yo estoy recibiendo como parámetro desde algún otro sitio. Este parámetro bien podría ser esta URL o bien podría ser, por ejemplo, esta otra URL. Si se fijan, me está devolviendo información completamente diferente. Aquí no tengo el objeto results y aquí sí tengo el objeto results. Tengo un listado de Pokémon y aquí me muestra información del Pokémon. Incluso podríamos irnos hacia la documentación del API y podría ver, por ejemplo, este contest. Vamos a ver si por aquí hay una petición. Aquí voy a agregar, como no me sé los nombres, le voy a poner un identificador. Por ejemplo, voy a poner uno. Si se fijan, me está devolviendo información. Entonces, cualquiera de estas peticiones que yo haga, es decir, que yo le pase como parámetro a mi método getRequest, este debería de ser capaz de hacer la petición hacia la API y devolvérmela en una variable que se llame response. Le pueden poner cualquier nombre, en este caso yo le puse response. Perdón. Entonces ahora pues lo vamos a retornar. Le voy a poner return response y vamos a ver. Hay cosas que tenemos que modificar, pero lo vamos a ir viendo conforme vayamos haciéndolo.
Entonces ya tenemos armado el método. Tengo el hook que se llama useAPI, lo estoy exportando para que pueda ser utilizado de otro componente. Tengo un método interno dentro de useAPI que se llama getRequest, que recibe como parámetro una URL. Esta URL hace una petición hacia cualquier elemento, ya lo vimos, puede ser cualquiera, y básicamente voy a obtener la respuesta, y esta respuesta la voy a regresar hacia el método que invoque. Ahora necesito esto, pues obviamente retornarlo para poder utilizarlo dentro de mi useAPI. Entonces aquí le voy a poner un pequeño return y le voy a decir aquí get request. Si yo tuviera ya habilitado este post request, entonces le pondría aquí post request, ¿vale? Y todos los métodos que yo pueda anexar a esta parte. Como no lo tengo, lo voy a dejar así, y pues ahí ya estamos listos ya para utilizarlo. Entonces la vista en donde yo voy a hacer la petición hacia la API en teoría sería después de que yo me autentique, es decir, después de que yo ya hice el login y yo ya estoy en la página del home. Entonces, estando en la página del home, lo que vamos a hacer a continuación pues es importar obviamente el hook, que es lo que yo necesito para poder utilizarlo. Entonces le voy a poner import useAPI, y básicamente tengo que irme hacia la carpeta de hooks, la carpeta de API, y como el hook se llama index.js, no tengo que ponerle el nombre, ¿vale? Entonces ahí yo ya estoy en condiciones para poder utilizarlo. De ahí en fuera, lo siguiente que tengo que hacer es es utilizarlo. Bueno, ya que tenemos eso dentro de mi método home, voy a mandar a llamar el hook. Entonces aquí le voy a poner const y voy a hacer una desestructuración de archivos. O sea, podría hacer esto y useAPI.getRequest, y aquí podría pasarle el parámetro, pero para tener un poco más limpio eso, voy a hacer una desestructuración de archivos, de objetos, perdón. Entonces aquí le voy a poner getRequest, ¿vale? Y voy a hacer una desestructuración de useAPI. Esto lo que me va a garantizar es que yo voy a utilizar useAPI, y solamente adentro de esta clase voy a poder acceder al método getRequest. Es decir, si yo por ejemplo ya tuviera activo el postRequest y todos los demás elementos, yo ya no voy a poder acceder a ellos, a menos de que yo aquí los desestructure. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, aquí tenemos la librería React Native y tiene un montón de componentes, pero solamente estoy extrayendo los que yo necesito, que es el componente View y el componente Text. Esto es exactamente lo mismo. Yo solamente estoy abstrayendo de useAPI el método getRequest. Les pido unas disculpas, están trabajando en mi casa y pues no voy a editar el audio. De ahí en fuera, lo que nosotros tenemos que hacer pues ya simplemente es utilizarlo, ¿no? Ahora, yo necesito que cuando la página se cargue, se ejecute el método. Entonces, yo necesito utilizar un componente que se llame useEffect. Y este componente useEffect lo voy a hacer cuando el componente sea renderizado. Le vamos a darle aquí el useEffect, vamos a leer un poquito de la documentación, useEffect React, y vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? El hook de efecto. Dice, el hook de efecto permite llevar a cabo efectos secundarios en componentes funcionales. Estos componentes funcionales son componentes que cambian su estado dependiendo de qué es lo que va a pasar. Nosotros cuando cargamos el componente, puede que no tengamos cargada la petición, porque podemos tener la situación de que el hook, el componente, se renderice y después se haga la petición.
Entonces, cuando hay un cambio en ese estado del componente, lo que haría este useEffect es volver a hacer la petición y actualizar, en este caso, algún estado en específico, ¿vale? Entonces yo voy a crear aquí una variable, voy a utilizar el useState, voy a utilizarlo los dos para que vean cómo se utiliza, y yo voy a crear un estado para los Pokémon, porque al final de cuentas lo que yo quiero hacer cuando cargue es que no tengo ninguna imagen, cuando entre a la página de home, yo quiero listar una serie de Pokémon. Entonces aquí le voy a poner set Pokémon y le voy a poner use state y voy a ponerle que esté vacío, es decir, bueno, más bien va a ser un arreglo, y ese arreglo va a estar vacío. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que cuando cargue el componente, si todo el componente está bien, yo voy a hacer la petición hacia la API, es decir, voy a utilizar useAPI, voy a recibir los valores, y esos valores, la respuesta, voy a procesar voy a almacenar únicamente los nombres de los Pokémon, o bueno, voy a almacenar no toda la respuesta, yo lo que voy a almacenar van a ser los resultados, es decir, me interesa el nombre y me interesa la URL del Pokémon para que pues yo pueda hacer ciertas operaciones. Vaya, esto de aquí, el count, el next, el preview, a mí no me interesa. Entonces yo voy a almacenar esa respuesta en ¿vale? Entonces ya tengo aquí el useEffect, voy a utilizarlo. Ahorita de momento los Pokémon están, tengo un estado vacío, y entonces yo tengo el useEffect, voy a utilizar una función flecha, y esa función flecha se va a ejecutar pues cuando yo se lo indique, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que hacer es que tengo otro método, voy a crear el método que va a hacer la petición hacia la API. Voy a poner const, déjame un segundo, no sé si se perdón, me queda 20% de los auriculares. Entonces voy a poner el método search Pokémon, le voy a poner load Pokémon, que este método va a ser que yo voy a ejecutar cuando quiera cargar los Pokémon. Es importante que ustedes empiecen a separar y a segmentar la información para que esto pues obviamente pueda ser reutilizado en cualquier otro lado, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle un let result y voy a utilizar ahora sí la API. Le voy a poner get request y vamos a pasarle por URL la petición que yo quiero hacer. Entonces vamos a pasarle esto, ahí lo voy a guardar, y ahorita de momento voy a comentar este useEffect porque no lo estoy, bueno, no va a hacer nada, voy a dejar ahí y voy a imprimir en la consola. Voy a poner console log y vamos a dejarle on result. Vamos a ver qué es lo que me pasa. Ahorita no voy a conectar el teléfono porque es más rollo. npm run lo voy a correr en el navegador, es más rápido, y ya después al final, ya que funcione todo, lo voy a ejecutar en en el teléfono, ¿vale? Entonces, en lo que levanta el proyecto y espero no haya ningún error, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Es construir el useAPI, y este hook useAPI básicamente lo que va a hacer es va a procesar una URL cualquiera que yo le pase y la va a consumir. Y aquí en este caso, cuando yo la voy a usar en el home, lo que estoy haciendo es el resultado que me devuelve la API, yo lo voy a procesar para que pues yo tenga en este caso el apartado de Pokémon, es decir, yo voy a almacenar, voy a procesar la respuesta y voy a extraer única y exclusivamente el método results, y el método results se los voy a asignar a los Pokémon porque pues tienen los Pokémon.
y se me hace extraño que ya tardó. Ahí está. Ahí está. Entonces me muevo a la página de home y pues no me hace nada. En teoría no me hace nada. ¿Por qué? Porque en ningún momento estoy mandando a llamar el método loadPokemon. Es lo que les decía. Entonces este loadPokemon lo que voy a hacer es mandarlo a llamar desde aquí. Cuando yo cambie el estado, yo voy a mandar a llamar el loadPokemon. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si se fijan, aquí está. Y aquí ya me imprime Promise State Pending. Entonces, eso significa que todo está bien. Esto es porque en teoría en el login no tengo el usuario y la contraseña. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues aquí como ya funciona, tenemos una serie de cosas. Aquí en la API, acuérdense que el método fetch es un método asíncrono. Entonces necesito hacer la petición asíncrona de utilizar el async y el await, o podríamos utilizar el then, pero como necesitamos retornar la respuesta, por eso vamos a utilizar el async y el await. ¿Vale? Entonces, ya que nosotros tenemos eso, necesitamos también el método que recibe hacerlo asíncrono, es decir, en el home voy a agregarle aquí el async y aquí le vamos a poner el await. Vamos a guardar, esperamos que se actualice esta cosa, le damos clic en enviar y si se fijan aquí ya me está devolviendo información. Sin embargo, la información que me devuelve, esto me devuelve el body, me devuelve los headers, me devuelve el status, pero no me está devolviendo la información que yo necesito, que es todo esto. Esto es porque en el método, en el caso, en el index, necesitamos devolver y transformar la respuesta a un objeto de tipo JSON. Haciendo esto, que es en el hook, en teoría ya nosotros deberíamos de poder retornar la información. Si se fijan aquí ya tengo la información y ya tengo los Pokémon dentro del objeto, ¿cómo se llama? Esta cosa, dentro del objeto, dentro del arreglo results, objeto result, perdón. Entonces, como ya lo tengo esto, pues ya nada más simplemente me paso a mi método, al home, perdón. Aquí haría el seteo. Les voy a decir, ¿sabes qué? Aquí le voy a poner response y aquí le voy a poner set Pokémon. Y este set Pokémon, lo que yo voy a hacer es decirle del response, de la respuesta, response, o sea, básicamente de todo este objeto que me está devolviendo, únicamente lo que quiero, que es la parte de los Pokémon que me interesa, es el results. Entonces le voy a poner punto results y básicamente aquí, si se fijan, voy a ponerle un console.log y le voy a poner Pokémon. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, cuando yo entre al botón, si se fijan aquí, me imprime Pokémon y el array está vacío. Es lo que les decía. Cuando yo entro al estado, este método Pokémon no tiene absolutamente nada. Después, yo lo que estoy haciendo es entro y verifico cuando está cambiando el estado. Cuando cambia el estado, ejecuto el método loadPokemon. El loadPokemon hace la petición hacia la API, espera hasta que termine con el async y el await y la respuesta, que son los Pokémones, las asigna al hook set Pokémon. Este set Pokémon, a su vez, todo lo que está devolviendo se lo asigna en este caso, los Pokémones, y es por eso que al principio no tiene nada y ya después tengo todo el listado de los Pokémon. Así que con eso, pues yo ya voy a poder acceder a
a cada uno de estos elementos independientemente de lo que yo esté haciendo. Y básicamente sería todo esta parte por el hook. Entonces ya ustedes podrían hacer el tratamiento y por ejemplo aquí si quisieran hacer aquí por ejemplo yo puedo poner, voy a iterar y voy a listar por ejemplo todos los nombres de los Pokémon. A ver, aquí es más, lo vamos a hacer. Voy a poner aquí en home, vamos a agregarle aquí, no existe el for each, entonces vamos a ponerle Pokémon.map y aquí voy a decirle que voy a agregar un Pokémon y voy a ponerle creo que es así, y le voy a poner este texto aquí, lo voy a imprimir aquí y lo único que voy a hacer entonces es, aquí tengo la propiedad de cada Pokémon. Acuérdense que lo que estoy haciendo con el map es iterar el arreglo. Yo tengo dos propiedades, tengo la propiedad name y tengo la propiedad URL. Entonces aquí voy a poner text, voy a poner aquí así, le voy a poner Pokémon, que es este elemento que estoy iterando, punto name. Esto en teoría me debería de generar un listado de todos los Pokémon. Ahí están. Aquí están cada uno de estos. Ahora, ustedes lo que tendrían que hacer es pues crear básicamente los cats, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es algo que está al hacha y es chamba para ustedes. Por hoy sería todo, chicos. Cualquier duda, pregunta, me la hacen saber.